damos inicio. Bueno, excelente. Vamos avanzando. Permítame un segundito. Ahora sí, ahí estamos. Excelente. Entonces, muchas gracias por conectarse. Como siempre digo, agradezco infinitamente y a la vez admiro su dedicación por continuar con los estudios de Academia Cristo. Hoy vamos a avanzar con la lección 6. Ya vamos avanzando, nos quedan 2 lecciones más después de esta. Continuamos hablando de los hábitos de un discípulo y el tercer hábito para esta noche es hablar con la gente. Entonces, damos gracias al Señor que nos permite a nosotros como sus hijos eh, no solamente estudiar sus palabras, pero lo más importante, ponerlo en práctica, que es la idea de este curso, que aprendamos teóricamente, pero más importante, la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces, la lección de hoy vamos a ver una historia maravillosa, una historia muy conmovedora, aplicable a nuestra vida, donde el Señor Jesús habla con Mateo, lo llama, va a su casa, come con recaudadores de impuestos y los fariseos que no se perdían un solo lugar donde Jesús estaba, estaban allí criticando. Entonces, una historia linda, una historia que refleja lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, que Dios nos ha llamado, no por algo que haya visto en nosotros, sino por pura gracia, por pura misericordia. Muy bien, dicho lo anterior, postrados a los pies de Cristo, vamos a empezar esta clase pidiendo que sea Él quien bendiga a cada uno de nosotros con su poder, con su espíritu y con su palabra. Dios Oremos. le diga, hermano Nixon. Buenos días, buenas tardes, querido Gonzalo. Ya vamos a empezar la clase. Vamos a empezar con la oración. Hermano. Bienvenido, hermano. Bueno, oremos. Querido Jesús, en este mundo no dudaste en asociarte con despreciados del mundo. Motivados por tu amor, que también nos tomemos el tiempo para estar con otros, para su bien eterno y para su gloria. Danos corazones dispuestos a escuchar, servir y compartir con humildad y alegría. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu gracia y misericordia. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, entonces los objetivos para la lección de esta noche son 3. Primero, meditar en Mateo capítulo 9, los versículos 9 al 13, buscando aplicaciones para nuestra vida como discípulos. La siguiente es describir el hábito de un discípulo, hablar con la gente. Vamos a ver qué significa eso, porque todos podemos hablar, tener conversaciones, pero ¿qué significa hablar con la gente para un discípulo? Concluimos considerando la mesa y otras ideas como oportunidades para hablar con la gente. Muy bien, entonces vamos a empezar con estas 2 preguntas. ¿Cómo se convoca la selección de tu país para competencias internacionales? La primera cosa. Y la segunda es, ¿cómo eligió Jesús a su equipo de discípulos? Entonces, cuéntenme un poquito lo que vieron sobre el video, también haciendo relación con el texto bíblico que les tocó Buenas, leer. bu- buenas noches. Voluntario, voluntaria, Buenas, Víctor Ramón, buenas, buenas noches, bendiciones. adelante, hermano. Excúsame, pastor, por reunirme ahora porque se me pasó un poquito la hora. No se preocupe, Eh, bienvenido, hermano. ok, gracias. Excelente. ¿Algún comentario sobre esta parte? Sobre las selecciones de nuestros países, Amén. puede ser de fútbol, de béisbol, del deporte que se practique en su país. Sí, amén, amén, hermano. Adelante, Eric. Bueno, nosotros lo vemos, ¿verdad? Que
Por lo menos aquí cuando se convocan a los jugadores de las selecciones, se traen de distintos lugares, ¿verdad? Se convocan de diferentes países donde ellos estén jugando y, y y así lo vemos con la historia, ¿verdad? El Señor va también escogiendo a cada uno de sus discípulos de, de distintos lugares y hermano, y de distintos oficios, ¿verdad? No todos tenían el mismo oficio. Ujú, Entonces vemos que importante, ¿verdad? Como lo veíamos en la lección pasada, ¿verdad? Que el Señor no hace acepción de personas. Él no tiene ese problema y Él nos invita y nos llama a cada uno de nosotros, indiferentemente de donde estemos. Lo podemos ver en este grupo tan bonito, ¿verdad? Que es de República Dominicana, de Cuba, Estados Unidos, ¿verdad? ujú. Ecuador, y estamos reunidos y yo creo que nos estamos reuniendo en un mismo objetivo, ¿verdad? Entonces, podemos aplicarlo también ahí, hermano. Gracias, querido Eric. Bien dicho, hermano. Bien dicho. Excelente. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Pensando en la idea de verdad de los seleccionados, por algo la palabra selección dice los mejores, ¿verdad? Los que tienen más talentos, más habilidades, los que más se destacan fuera y dentro del país. Una selección de los mejores de los mejores, ¿verdad? Y como hacía Eric la conexión, los discípulos de Jesús fue lo opuesto, ¿verdad? Ellos no tenían nada que ofrecer, pero Dios por su bendita gracia, por su bendita misericordia, los escogió, los capacitó, los entrenó y los envió a compartir el Evangelio. Bien hacía la aplicación Eric, eso es lo mismo que ha hecho con nosotros. Y lindo también que mencionó este grupo de diferentes países con un solo propósito, estudiar la palabra de Dios para compartir valientemente con otras personas. ¿Algún otro comentario sobre el texto bíblico que le tocó leer también, que le llamó la atención, que le hizo meditar un ratico? Pueden comentar eso también. Jacqueline, hermana, bienvenida, buenas noches. Adelante. Buenas noches, hermanos. Es un placer, ¿verdad?, poder compartir una clase más con ustedes. Lo que yo pude ver en el momento de que estaba leyendo el pasaje bíblico es que Jesús no buscó a los más preparados, sino a las personas que estaban dispuestas. Mm. Gracias, querida Jacqueline. Excelente punto. Daniel, querido, adelante. Bueno, sí. Otro punto que también me llamó la atención fue una parte de ese pasaje que decía de que vayan y aprendan lo que les digo, que yo solo acepto misericordia y no sacrificio. Tal vez para mí se refiere de que antes como habían, en realidad estaba quedando con muchas personas malas. Yo creo Ujú. que esas personas decían como por ejemplo o que un sacrificio así para perdón, pero Jesús, como nos ama demasiado, eso de la misericordia fue lo que más me impactó y porque él aún así siendo rey se junta con los más menospreciados del mundo. Según que estaba escuchando de que dice de que hasta siempre cuando relacionaban algo en pecado, a ellos los tomaban lo peor. Gracias, querido Daniel. Excelente, sí, excelente observación. Es increíble que el Señor Jesús le dice a los fariseos, ¿verdad? Yo quiero de ustedes compasión, misericordia y no sus sacrificios, ¿verdad? Sus ofrendas. Eso no sirve de nada si no son hechas con amor. Excelente. Y aquí hay un pasaje hermoso bíblico, que es lo que decía nuestra hermana, esa misericordia que Dios mostró a estos discípulos al hacerles su llamado. Muy bien, vamos a pedir un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta lectura bíblica de Primera de Corintios, haciendo la conexión a quienes llamó Jesús, ¿verdad?
Génesis, gracias Génesis. Primera de Corintios 1, 26 a 29. Dice, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Gracias, querida hermana. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí ante todo, dice, consideren, hermanos, su llamado. Ya hemos mencionado en varias ocasiones que no necesariamente tenemos que tener un doctorado en teología para compartir el Evangelio con otros. Todos somos parte de ese sacerdocio universal. Todos somos parte de la gran comisión que el Señor nos llamó para compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces así dice, consideren, hermanos, su llamamiento, y ese llamamiento fue hecho por Dios, no por algo que nosotros hayamos hecho o merecido, o las habilidades que Dios haya visto en nosotros, no, nada, nada de eso. Dios nos encontró, nos moldeó a su sabiduría, según su santa y bendita voluntad, para que nosotros vayamos y compartamos el Evangelio. ¿Verdad? Este pasaje bíblico nos dice claramente, ¿verdad?, que todo es obra 100% de Dios, para que nadie se vanaglorie, para que nadie diga, esta es mi acción. ¿Verdad? Entonces, eso nos muestra el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Muy bien. Un voluntario, una voluntaria que me ayude con el texto bíblico. En la mañana contamos la historia y esta noche vamos a leerla. Vamos a leer, como no es muchos versículos, vamos a leerla. Querido Eric, ayúdeme. Vamos a buscar en las Biblias, y ustedes pueden leer en sus Biblias, pueden seguirnos. Mateo capítulo 9, los versículos del 9 al 13, para tener fresca esta bella historia. Sí, Adelante, querido hermano. amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén, hermano. Gracias, querido Eric. Muy bien. Una hermosa historia. Una hermosa historia que tiene de todo. Vemos la crítica de los maestros de la ley. Vemos el gozo indescriptible de este hombre, que ahorita vamos a ver las razones, ¿verdad? Este hombre que tenía todo, dinero quizás, pero al fin no tenía nada. Era marginado de la sociedad, rechazado, no podía poner un pie jamás en las sinagogas, y peor, pues porque trabajaba para los enemigos. Muy bien, ahora nos hacemos la pregunta de la tarea, ¿verdad? ¿Por qué sorprendió tanto a los fariseos que Jesús fuera a comer a la casa de Mateo? Empecemos aquí con Jacqueline y luego, hermanos, hermanas, pido su participación. ¿Qué escribieron? Adelante, querida Jacqueline.
Porque Mateo era un recaudador de impuestos, hermano Nixon. Ujú. ¿Y qué me cuenta un poquito de estas personas, de esta profesión? Que los recaudadores trabajaban para el Imperio Romano, eran vistos como traidores por su propio pueblo. Ujú. Gracias, hermano. Hermana, perfecto. Muy bien. Seguimos con Eric, tenía la mano levantada, Sí, y luego amén, vamos amén, con hermano. Gonzalo también. Sí, y como decía la hermana, ¿verdad? Eran mal vistos. De hecho, cuando querían hablar acerca de los pecadores y de todas estas cosas, siempre los mentaban, ¿verdad? Entonces, Ujú. esa era la referencia. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces, vemos que eran despreciados, ¿verdad? Por la sociedad, eran marginados. Como lo decía usted, hermano pastor, eran personas que no podían, arrimarse a una sinagoga y relacionarse con ellos, ¿verdad? Y era algo escandaloso, porque iba contra toda su creencia, toda esa posición que los fariseos tenían, ¿verdad? Iba en contra de todos ellos, hermano. Gracias, Eric. Muy bien dicho, hermano. ¿Alguien más? ¿Por qué se sorprendió tanto los fariseos? Y ellos fueron directos a preguntarle a los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué hace eso su maestra? Querido Iván, Sí, porque acuérdese que el problema de los religiosos de ese tiempo, ellos creían que ellos eran los únicos santos. Y si usted lee la historia, ellos hacían muchas cosas contra el pueblo y opresionaban al pueblo, pero ellos querían hacerse sobrevaler como que eran los mejores, como que eran unos santos. Por ujú, eso Jesucristo le dijo a ellos que él vino a salvar lo que estaba perdido y a buscar a la gente que ellos no querían, a los que trataban mal, porque como dijo él, una persona que está sana no necesita un médico, pero sí una persona que está enferma. Y ujú, esa gente espiritualmente, por, por ellos mismitos, por ellos mismitos, ellos eran, muchos de ellos ignorantes a la palabra y el conocimiento de Dios, porque ellos mismitos le ponían trabas para que ellos no pudieran conocer la palabra y conocer lo que Dios esperaba de cada uno de nosotros. Porque acuérdense que ujú. por eso, ellos querían, el pueblo judío quería mantener, y hasta el día de hoy lo hacen, ellos quieren mantener el Dios y la creencia solamente para ellos, no para más nadie. Ese era el problema que había en ese momento. Gracias, querido Iván. Sí, Jesús dijo, ni se salvan ustedes mismos, ni dejan que Ujú. otros se salven. Gracias, querido Iván. Gonzalo tiene un comentario. Veo su Sí, micrófono hermano, abierto. sí. Fíjese que, hermano, lo que a mí me llamó la atención es de que estos eran maestros de la ley, ¿verdad? Ujú, Y ellos pensaban en sí de que estaban cumpliendo con todo. Sin embargo, cuando Cristo los enfrentó, como que les tocó algo ahí como la llaga, ¿verdad? Y ellos se sintieron ahí un poco algo como enojados y por eso comenzaron a quererlo atacar a él, ¿verdad? ¿Por qué estaba ujú. comiendo con los pecadores y por qué no con los santos que no, no lo podían ellos poner, ¿va? Los que no Amén. estaban enfermos. Gracias, querido hermano. Muy bien. Gracias, hermanos, hermanas. Sí, este fue un momento de sorpresa para ellos. Acuérdense que el día miércoles estudiamos que Jesús hizo algo lo mismo, rompió esas barreras culturales, ¿verdad? Cuando fue a visitar a la mujer samaritana y ahora también se sienta con Mateo, con la gente
menospreciada y él estaba yendo en contra de la corriente. Escuchemos a Daniel y vamos avanzando. Bueno, otro punto de vista, tal vez ellos se sorprendieron demasiado porque se supone que Jesús era judío, pues Ujú. y viendo que comían con alguien que no era de su propio pueblo. Pero también ellos, también los sorprendió tanto que también haya comido y con muchos, no solo Mateo, estaban muchos publicanos, pecadores, todo lo que rodeaba esa sociedad. Y tal vez les sorprendió que ellos pensaban de que tal vez iba que volverse impuro, pero Jesús lo hacía por un acto de amor. Gracias, querido Daniel. Muy bien, excelente. Sí, tienes toda la razón. Muy bien, ya identificamos a los recaudadores de impuestos, eran corruptos en su máxima expresión, trabajaban para el peor enemigo, ¿verdad? Los romanos decían, cobra esto nos das a nosotros, eso está escrito en papel y el resto es para ustedes. Esta gente era muy, muy ricos, eran corruptos como nadie, como no tienen idea. Entonces, y eran odiados, expulsados, ya hablábamos de eso, ¿verdad? Y a él, a uno de esos, imagínese a uno de esos, ¿cómo podía alguien así ser un discípulo de Jesús? Humanamente no tiene sentido, ¿verdad? Pero ahí viene la gracia de Dios. Dios fue quien hizo todo el cambio espiritual en esta persona. ¿Ah? Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a aplicar la palabra de Dios a la vida nuestra. Ya miramos desde lejos a los fariseos y nosotros aquí nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Somos como los fariseos que estamos con el cuello levantado, mirando, criticando, juzgando a los demás? ¿Creemos que nosotros estamos ya en un nivel superlativo de conocimiento de la Biblia? Nos autojustificamos pensando que somos mejores que los demás porque no tomamos, no fumamos, no bailamos, todas esas cosas, ¿verdad? Aquí, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? El pecado, la ley como un espejo, ¿verdad? ¿Cómo me ve Dios? ¿Cómo me ve Dios en la balanza justicia, de su justicia y de su perfección? Cuéntenme, hermanos, hermanas, ¿qué pecado ven ustedes en esta historia? Algo personal, algo aplicable a nuestra vida. Y amén, amén, hermano. Y hermano, Adelante, y Eric. es muy cierto, ¿verdad? Porque hay mucho cristiano que es muy dado a ver a los demás, ¿verdad? Como para abajo, ¿verdad? El creer que tienen la verdad absoluta, ¿verdad? Y la misma palabra dice, ¿verdad? Hipócritas, ¿verdad? Saca primero tu viga de tu ojo, ¿verdad? Para que veas la paja que tiene tu hermano. Mm, Yo pienso que sí, ese es un problema que muchas veces se da dentro de las iglesias, ¿verdad? Personas que creen, tener, la verdad absoluta. Y ujú, nosotros sabemos que nosotros vamos conociendo al Señor día a día, ¿verdad? El Señor es inescrutable, ¿verdad? Es algo tan grandioso, ¿verdad? Tan glorioso que es el Señor y nosotros con esta mente finita, ¿verdad? Nunca vamos a poder entender algo infinito como es Él, ¿verdad? Pero sí, hermano, dentro de las congregaciones, son muy dados, ¿verdad? A estar hablando de otras congregaciones, ¿verdad? De que mira, estos, que los otros, que estos hacen, que estos dijeron, que, uy, no, mira, y ujú, realmente muchas veces no nos enfocamos en, en, en cuál es la verdadera misión, ¿verdad? Que es hablarle a aquellas mm, personas, es mostrarles el evangelio y tener, hermano, yo digo que nosotros tenemos que tener siempre muy claro que el que tiene el poder del convencimiento es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros vamos, plantamos la semilla y el Señor hará, ¿verdad? ujú. Gracias, querido Eric. Muy bien dicho, hermano. Sí, 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 a veces nos pasa mucho de que
este, queremos meter mano en las cosas divinas de Dios. Norvin, Sí, hermano. Norvin, adelante. Qué alegría verlo. Sí, igual, hermano, igual. El pecado que ahí se puede ver es que no es en Mateo, hermano, sino a la actitud de los fariseos, porque ellos creían que eran mejores que los demás. Ellos juzgaban a los pecadores, no reconocían su propia necesidad de perdón. El pecado ahí se puede ver también el orgullo espiritual, cuando uno piensa que es mejor que otros o que no necesita cambiar, entonces ya es un pecado. Ujú. También, como usted dijo ahorita, ¿verdad? Los juicios hacia los demás, ellos juzgaban a los demás. Cuando critico a las personas por sus errores sin mostrarle amor y compasión y comprensión de la necesidad que tiene, ya es un pecado, hermano. La falta de misericordia, la indiferencia que tenían los fariseos, ese es el pecado que yo puedo ver en la actuación, en la actitud de los fariseos, hermano. Muchas gracias. Gracias, Norvin. Excelente, gracias por su participación. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien. También está aquí algo que nos va a tocar muy de fondo. A veces está mucho en Latinoamérica la viveza criolla, ¿verdad? Querer sacar ventaja de cualquier situación, ¿verdad? Que un amigo, un familiar, una persona extranjera, extraña, que por ahí se asoma y no sabe nada y ahí le aprovechamos, ¿verdad? Todo eso es pecado también. También podemos decir que la doble personalidad de un creyente, de un cristiano, ¿verdad? Somos mansas palomas cuando nos conviene, ¿verdad? Mostramos esa cara, a veces acá en Ecuador decimos pañuelo de dos caras, ¿verdad? Cuando estamos con la persona que nos cae bien, estamos ahí hablando bien y todo, y después cuando estamos solos, hasta somos capaces de hablar mal de esa persona, ¿verdad? De eso. Hay muchos factores que realmente nos hacen que seamos hipócritas, que seamos ese fariseísmo, que pensemos en nosotros mismos, que pensemos que nosotros no somos pecadores, los otros son, nosotros no, ya estamos bien con Dios, oramos, leemos la Biblia y todo eso, ¿verdad? Pero Dios dice, yo veo tu corazón, yo sé lo que haces, yo sé lo que haces en secreto, no importa que tu boca, que tu presencia muestre al mundo lo que no eres, pero yo sé lo que eres, ¿verdad? Entonces, por eso la palabra de Dios dice, Él conoce quienes son suyos, quienes aman de verdad, quienes creen de verdad, quienes realmente están, como hijos de Dios, ¿verdad? Muy bien, y por todo eso, las falencias, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra arrogancia, nuestra forma de relacionarnos con los demás, nos llevan ante el juez supremo y la condena, el juicio, la sentencia es que somos pecadores, que merecemos el castigo eterno de Dios, ¿verdad? Pero el Señor no nos deja ahí, no nos deja pisoteados en el suelo, sangrando de nuestros pecados. Él viene a rescatarnos. Él viene a buscarnos, exactamente como lo hizo con Mateo, en un lugar donde él estaba solo, donde tenía tanta conciencia, tanta culpa, tanta quizás se sentía solo, ¿verdad? Porque era despreciado de la sociedad, despreciado de su mismo pueblo, de su misma gente y todo lo demás, ¿verdad? A veces nosotros también nos pasa lo mismo, pero el mismo Jesús que pasó por allí, que llamó a Mateo, también a nosotros nos ha llamado, ¿verdad? Y nos hacemos esta pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente, ¿verdad? ¿En qué
versos de esta historia ve usted? Yo sé que toda la historia está llena de amor, del amor perfecto de Cristo, pero cuéntenme ustedes. Mayreli, querida, adelante. Sí, buenas noches. Bueno, el amor de Dios se ve reflejado desde el principio realmente, porque eh, al ver a Mateo sentado en la mesa de recaudador de impuestos, él no discriminó, él no se fijó exactamente en lo que él hacía, simplemente le dije, sígueme. Y luego se pone a comer junto con él, o sea, no hubo un rechazo, todo lo que hubo fue amor. Gracias, querida Eh, Mayreli. Sí, ya siga, hermano. pasado todo esto, al leer, escuchar los fariseos, cómo los fariseos preguntaban a los discípulos que, que por qué él se sentaba a comer con recaudadores de impuestos, él le dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Le dice, lo que pido por ustedes es misericordia, no sacrificio. O sea, Dios es amor en todo, en todo, en todo. De verdad que es impresionante. Gracias, querida hermana. Querido Eric, adelante. Sí, amén, hermano. Como dice usted, hermano, podemos ver, ¿verdad? Ese amor de Dios, pues en todo el pasaje. A mí en lo personal, ¿verdad? Me llama mucho la atención. Dice que aconteció que él se sentaba, ¿verdad? A la mesa, ¿verdad? Podemos ver que Jesucristo saca ese tiempo, ¿verdad? Saca ese tiempo, toma su tiempo para sentarse con ellos, para conversar con ellos. Podemos ver que entonces el amor, cómo se sintieron esas personas, ¿verdad? Donde una persona, un maestro, ¿verdad? Un maestro, un judío, se acercaba a ellos y atendía a aquel montón tal vez de dudas, hermano, tal vez aquel montón de preguntas que ellos tenían, ¿verdad? Porque eh, la historia nos dice que estas personas no eran recaudadores muchas veces porque ellos querían, muchas veces eran impuestos por los romanos, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, imagínense el montón de dudas, ¿verdad? Y qué incertidumbre tal vez pasaba por la cabeza, por la mente de aquellas personas. Jesucristo no los hace a un lado, Jesucristo viene y a pesar de que tiene tantas cosas que hacer el Señor, ¿verdad? Él hace un alto en el camino, se sienta con ellos y cena con ellos. Y qué bonito, ¿verdad? Porque al igual que nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros, perdón, hermano, cuando nosotros leemos su palabra, ¿verdad? Y nos sentamos y leemos su palabra y esa palabra nos llena. Ahí yo siento que esa es una de las partes más bonitas, ¿verdad? Donde el Señor nos está alimentando, ¿verdad? También a través de su palabra, hermano. Gracias, Eric. Escuchemos a Víctor. Víctor Ramón, adelante, hermano. Sí, amén. Eh, yo entiendo ahí en esa parte de ese pasaje que Él, nuestro Señor, tiene un grande amor para nosotros porque Él no miró la posición que tenía Mateo, no le importó nada de eso. Entonces, con mucho amor, Él lo invitó y lo sentó en su mesa a comer con Él. Y eso nos deja muchas cosas que Dios, aunque nosotros hayamos cometido los pecados que sean, no importa el pecado que sea, no importa el tiempo, que cuando Él llama a uno, lo llama con amor, con mucho amor, a los pies del Señor. Gracias, Amén. querido Víctor. Excelente. Entonces, es desde el mismo comienzo, Wow, qué ¿verdad? bonito. Esa invitación llena de gracia. Versículo 9, que habla, ven y sígueme, una invitación personal. ¿Verdad? Es lindo cuando alguien nos invita a una tarjeta o algo, pero cuando el mismo
dueño de la fiesta, si se podría decir, pasa y le invita personalmente, le entrega esa tarjetita y le dice, espero verlo en mi fiesta, qué alegría, ¿verdad? El propio Jesucristo pasó por allí y después, como dicen ustedes, ¿verdad? Dedicó tiempo sentado a la mesa con cobradores de impuestos, ¿verdad? Esa paciencia, ese amor, ese, ese tacto que el Señor Jesús tiene con nosotros cuando más lo necesitamos, ¿verdad? Llega ahí, se sienta, nos escucha. Lo propio ha hecho con nosotros, ¿verdad? Cuando más lo necesitábamos, Dios ha llegado allí. Nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado de la misma muerte. Nos ha concedido el bendito privilegio de ser sus hijos amados. Y continuando, ¿verdad? Tenemos en el versículo 10, el versículo 12, también que dice los enfermos son los que necesitan médicos, ¿verdad? Nosotros, enfermos espiritualmente, como ustedes están colocando aquí en el chat también, muchas gracias. Entonces, esa enfermedad espiritual que jamás podríamos habernos curado por nuestra cuenta. Jesucristo es el único médico, el único que tiene el antídoto para extirpar el cáncer espiritual de nuestras vidas, ¿verdad? Y al fin, también vemos el versículo 13, como Norby nos dice, ¿verdad? Que misericordia quiere, no sacrificio. Y Jesús nos ha mostrado su misericordia en toda su expresión. La misericordia en el contexto bíblico es sentir adentro, ¿verdad? Las entrañas de su cuerpo, ¿verdad? Se movieron cuando Jesús veía la, esa pestilencia espiritual de todas las personas, ¿verdad? Cuando Jesús veía que las ovejas estaban como sin pastor, mientras los fariseos y maestros de la ley se preocupaban más en sus vestiduras, se preocupaban más en la riqueza, se preocupaban más en no romper una cáscara de huevos, si se podría decir, en vez de darles el alimento espiritual a las ovejas perdidas de Israel, ¿verdad? Entonces, Jesús nos mostró misericordia, nos mostró amor, nos mostró paciencia y sobre todas las cosas nos perdonó de nuestros pecados. ¿Ah? Entonces, en toda esta historia vemos ese amor y nos identificamos con Mateo, porque a nosotros también el Señor nos ha buscado, nos ha llamado, nos ha capacitado y nos ha enviado para que compartamos el Evangelio. ¿Ah? Muy bien, ¿qué pediremos? Que Dios obre en nuestra vida para poner en práctica su palabra. Este es un fruto de fe. Es una aplicación de gozo por lo que Cristo ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ustedes decían, ¿cómo puede ser Dios tan bueno conmigo? ¿Cómo puede mostrarme tanta misericordia, tanta paciencia, tanto amor? Y ahora el cristiano se pregunta, ¿verdad? ¿Qué pido? ¿Qué hago para servir al Señor en eterna gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros? Adelante, hermanos, hermanas. Sí, hermano Nixon. Sí, Gonzalo, adelante. Sí, como dice aquí la pregunta, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Pienso, para mí, tendría que pedirle a Dios que me capacite, Ujú. que me dé autoridad para hablar con fuerza, con poder esa palabra. Aunque no soy yo el que voy a hacer la convicción, sino que es el Espíritu Santo el que va a convencer, ¿verdad? Ujú. Amén. Gracias, querido Gonzalo. Muy bien. Sí, que el Señor nos dé humildad, ¿verdad? Que nunca nos consideremos autosuficientes espiritualmente, sino que siempre reconozcamos esa necesidad espiritual de la gracia de Dios, ¿verdad? Ser humildes, ser compasivos, ser pacientes con los demás y deleitarnos en la palabra de Dios.
Es la única forma que podemos crecer espiritualmente, la única forma que podemos decir, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. También voy a leer aquí los últimos comentarios de Ronald y de Jackie, que pediré el verdadero amor, que viene el amar a mi prójimo como a mí mismo, porque el amor cubre multitud de pecados. Gracias. Amar a Dios sobre todas las cosas. Nos ha llamado, nos ha sacado lo más vil para servirle con un corazón contrito y humillado delante de Él. Muchas gracias. Excelente. Entonces, que el Señor les conceda la petición humilde de su corazón, que cada día se postren a sus pies y puedan compartir el Evangelio con los demás. Muy bien, ahora vamos avanzando. Describir el hábito de un discípulo, hablar con la gente. ¿Qué significa hablar con la gente desde el punto de vista de un discípulo de Cristo? Porque todos hablamos. Cuéntenme, ¿qué significa hablar con la gente desde el punto de vista de un discípulo de Cristo? Hermano, Sí, y hermano. yo creo que, Vamos que primero ahí con donde, Eric y luego con Gonzalo. que ahí donde usted dice que todos hablamos, yo creo que unos hablamos más que otros, ¿verdad? Y, y aprovechar, ¿verdad? Aprovechar el momento para, para poder meter esa cuñita del Evangelio, ¿verdad? Eh, Casualmente hace unos días, hermano, les cuento, ¿verdad? Bueno, yo trabajo en construcción, nosotros tenemos una empresita constructora y hace unos días estábamos dando mantenimiento a un centro comercial y yo estoy trabajando ahí, ¿verdad? Un lugar muy concurrido y se me acerca un guarda de seguridad y entonces, ahí pasan muchas muchachas, ¿verdad? Para allá, para acá, para arriba, para abajo, un montón de muchachas, ¿verdad? Entonces se me arrima el guarda y me dice, ¿viste esa que pasó por ahí? ¿Verdad? Y entonces le digo, no, la verdad es que no, yo no la vi. Le digo, y entonces yo aproveché ese comentario que él me hizo, ¿verdad? Para decirle, pero usted sabe lo que es em, ay, se me fue la palabra. Gordita, ¿cómo es que se dice esa palabrita? Cuando uno desea Right. la laxivia, hermanos. Entonces yo le decía al muchacho, le digo, ¿usted sabe lo que es la laxivia? Y me dice, no, no sé. Entonces yo aproveché eso, ¿verdad? Para hablarle un poco y hablarle acerca del Evangelio del Señor. Entonces, yo digo que es eso, ¿verdad? Estar nosotros apercibidos para poder aprovechar las oportunidades, ¿verdad? Y podernos arrimar a ellos con un simple comentario, ¿verdad? Aprovechar la oportunidad y hablarles un poco acerca del, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Excelente, excelente. Gracias, hermano, por compartir con nosotros la historia. Vamos con Gonzalo y luego con Juan Bautista. Y con nuestra hermana Adriana también, si de pronto desea participar. Gonzalo, el micrófono, por favor. El micrófono. ¿Dónde está nuestro hermano? Ahí sí. Ahora Ahora sí. sí. Sí, adelante, Bueno, por favor. muy bien. Pues para mí el hablar con la gente, primero hay que pedir la dirección a Dios. Si es que el propósito de hablarle a esa persona es el propósito de hablarle, sembrar la semilla del evangelio, hay que pedirle la dirección al Espíritu Santo para que Él vaya poniendo palabras buenas en nuestros labios para no ofender a esa persona o a veces querer ponerle algunas acusaciones por lo que ella o él cree, ¿va? Amén. Gracias, hermano. Escuchemos a
Juan Bautista y luego vamos con Víctor. Buenas noches a todos mis hermanos que están en el estudio. Yo quiero en esa parte compartir que el domingo pasado, o sea, ayer, yo tenía culto en la iglesia y antes del culto invité dos hermanos más y conmigo tres y fuimos a compartir la palabra con un grupo de jóvenes que están en situación de calle, de vicio. Y cuando nosotros llegamos al lugar donde ellos estaban, habían varias personas de eso, varios jóvenes de eso, en situaciones naturalmente casi semidenudos. Uno ve la forma en que están tomando su alcohol, pero ligado con otras cosas. Y ese momento nosotros aprovechamos para presentarle a Jesucristo y a la vez invitarlo a la iglesia, a ellos. Aunque están en esa situación, pero en realidad que sepan que son bienvenidos vamos a decir, a la iglesia donde estamos predicando la palabra. Gracias, querido hermano. Tomamos ese momento para hacer esa obra de compartir la palabra con esos jóvenes. Gracias, hermano. Bien hecho. Hermoso servicio al Señor. Escuchemos a Víctor Ramón. Sí, amén. Bueno, a mi entender, hay que predicar la palabra de Dios en todo momento, y no importa las circunstancias que estemos. Hacia otro, no importa el motivo de que sea, como dice el verso, no importa la manera en que se encuentre, hay que predicar la palabra. Y usar siempre un momento en donde uno se encuentre y hablarle de la palabra, siempre de Dios, que algún fruto ella da. Siempre algún fruto, algunas almas se puede salvar. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. El amor perfecto de Jesús. Ama a todas las personas perfectamente. Hemos leído Cada quien predica en la, lo que entiende. en la Biblia, hemos visto concretamente, ¿verdad? El amor maravilloso de Dios, de Jesucristo. Amó a todos por igual. Mostró compasión, mostró misericordia por los más desafortunados espiritualmente, emocionalmente, físicamente y todo lo demás. Ama a todos perfectamente y una muestra de aquello vimos cómo Jesús rompió las barreras sociales al llamar a Mateo a ser un discípulo, ¿verdad? Y también a compartir la mesa con estas personas que eran despreciadas por la sociedad. La palabra y acción, en palabra y acción Dios Jesucristo demostró su amor infinito. Ese amor nos motiva a nosotros, ¿verdad? Vemos cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Nuestro corazón se conmueve al ver que Él se haya fijado en cada uno de nosotros, que nos haya mostrado ese amor infinito. Tanto, tanto, tanto nos ama Dios que nos da el bendito privilegio de ser reflectores hacia los demás, ¿verdad? Nos motiva a compartir el amor con otros sin obligación, ¿verdad? Sino de forma natural, como un discípulo de Cristo. ¿Qué hace un discípulo? Hace exactamente lo que su maestro hace, ¿verdad? Entonces es algo que nos motiva, nos inspira. No lo hacemos por obligación, todo lo contrario, por gratitud, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque Él nos ha amado profundamente primero, es que nosotros amamos a los demás. Su amor nos da un ejemplo a seguir en un mundo en que vivimos, en un mundo donde es fácil seguir las cosas que hacen los demás. Es fácil
ignorar a las personas que no nos caen bien, que nos hacen daño. Pero el amor de Cristo nos da un ejemplo a seguir, amar a los enemigos, amar a aquellos que nos desprecian, que nos rechazan, que se burlan de nosotros, ¿verdad? Humanamente no lo podemos hacer, pero el amor de Dios nos impulsa, nos motiva por el poder del Espíritu Santo a través del poder del Evangelio, como dice la palabra de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvar a las personas. Eso nos lleva a recordar los hábitos que estamos estudiando. El primer hábito es hacer el bien. Ya nos mostraron ustedes las oportunidades que el Señor ha puesto frente a ustedes. Lo han puesto en práctica y mi oración ferviente es que lo pongamos en práctica estos hábitos. Ojos abiertos, ¿verdad? Vimos estas hermosas historias, la historia de la samaritana, donde Jesús compartió el agua de vida con esa mujer. Hoy estamos hablando con la gente. Jesús mostró amor y de forma intencional pasó tiempo con este recaudador de impuestos. Imagínese el día más feliz que este hombre tuvo en toda su vida. Pasar de ser rechazado, de ser ignorado, de ser, verdad, que quizás mucha gente le tiraba las monedas ahí y no quería saber nada de él. Ahora está en el equipo de Cristo, en ese equipo perfecto, en ese equipo que iba Jesús a transformarlos como esa vasija de barro todos los días. Qué día más lindo, qué día más dichoso. Así como el día más dichoso fue cuando nuestro Señor Jesucristo nos rescató, cuando nuestro Señor Jesucristo nos perdonó nuestros pecados, cuando nuestro Señor Jesucristo nos tomó entre sus brazos, lavó nuestras heridas, lavó nuestro pecado con su preciosa sangre y pagó el precio de nuestra redención. ¿Ah? El tercer hábito, el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. También nos dice Mateo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, nos dice Marcos, ¿verdad? Entonces es decir, hablar con la gente de forma intencional, buscar la forma, buscar las estrategias que nosotros podamos usar para hablar con la gente. Lo que comentaba Eric, ¿verdad? Hay cosas que todos tenemos en común. Encontrar esas cositas en común a veces es difícil, pero nosotros somos parte, como dije anteriormente, del sacerdocio universal, de esta gran comisión que todos hemos sido llamados a compartir el Evangelio, ¿verdad? Es un privilegio, es una bendición, como también es una enorme, enorme responsabilidad. Antes decía, ¿verdad?, ¿qué significa hablar con la gente? Nosotros podemos hablar de negocios, podemos hablar de la familia, podemos hablar de muchas cosas. Y créame que en más de una situación vamos a evadir la conversación de hablar de Jesús. Si la gente no se entera que yo soy un cristiano, estoy bien, estoy tranquilo, ¿verdad? Pero ese no es el punto aquí. El Señor Jesucristo dice, ustedes son quienes van a hacer que mi reino crezca. Ustedes van a compartir el Evangelio con muchas personas porque ustedes son mis discípulos. Yo les he llamado, yo les he capacitado, yo les he enseñado a través de mi palabra en nuestro caso, ¿verdad? Lo que realmente significa el perdón, la gracia, la misericordia y el amor, ¿verdad? Entonces, nosotros no hablamos con la gente, no les contamos algo que es nuestro, sino le contamos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es nuestra actitud hacia los demás? Ayúdenme con la lectura de 2 de Corintios 4:13. Voluntario, una voluntaria. Vamos con Ofelia. Adelante, querida Ofelia. Gracias por su participación. Y luego vamos Gracias, con Adriana.
Segunda de Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Gracias. Gracias, querida hermana. Muy bien. Aquí está, teniendo un mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Entonces, porque creímos. Es algo que no queremos guardarlo dentro de nosotros. Hablamos, compartimos. No sé si a usted le habrá pasado, pero cuando iba a nacer mi primer niño, yo conté a todo el mundo la noticia, ¿verdad? No había forma de guardarme en mi corazón, ¿verdad? Es lo propio, es el amor de Cristo lo que ha hecho con nosotros. Vamos a contarle hacia los demás. Querida Adriana, ayúdeme con Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Excelente. Entonces, si nosotros oímos la palabra de Dios, si la estudiamos diligentemente, pero no compartimos con los demás, estamos cayendo en ese egoísmo solo para nosotros, ¿verdad? Entonces, el Señor nos exhorta a compartir con otros el Evangelio. Es la única forma como las personas van a llegar a los pies de Cristo a través del Evangelio, ¿verdad? Muy bien. Excelente, entonces vamos a pensar en esto antes de leer los textos bíblicos. ¿Cómo deberían ser nuestras conversaciones como discípulos? Cuéntenme un poquito, ¿cómo deberían ser nuestras conversaciones? Sabiendo que somos discípulos de Cristo, que tenemos un bendito privilegio de compartir el Evangelio, pero a la vez una enorme responsabilidad. Querida Adriana, adelante, hermana. Primero que todo se debe solicitar la iluminación del Espíritu Santo antes de empezar cualquiera. Y segundo de todo, no tratar de ser muy confrontacionales, sino encontrar las cosas en común que se tienen con la otra persona. Gracias, hermano. Excelente, bien dicho. Escuchemos a Juan Bautista. Buenas noches, buenas noches. Yo entiendo que debe ser una participación de información, de buena noticia hacia aquellos que no conocen todavía la bondad, el cariño y el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, que ya nosotros los conocemos. Y en varios estudios atrás, y la palabra habla también en San Juan capítulo 15, versículo 16, de que nosotros no elegimos al Señor, sino que Él nos eligió. Y al saber nosotros que nos eligió para cosas buenas, debemos compartir y vivir ansiosos por compartir esa buena noticia con aquellos que no conocen la palabra de Dios todavía. Gracias, querido Juan Bautista. Muy bien. Excelente. No importa si somos extrovertidos o introvertidos, ¿verdad? Cada día el Señor nos da las oportunidades y como bien decía Juan Bautista, el Señor pone a través de su Espíritu las palabras en nuestras bocas. Excelente. Tiene mucho que ver nuestra actitud cuando compartimos el Evangelio. Muy bien. Querida Alejandra, algún comentario y también con la ayuda con el texto bíblico. ¿Lo leo o el comentario? Comentario primero antes de que se le olvide y luego la lectura. Ok. Sí, bueno, yo pienso que para hablar la palabra de Dios hay que demostrar amor. Así como en un tiempo a mí me demostraron ese amor al hablarme de Jesucristo, pues también tengo que hacer lo mismo, hablar con amor y el buen testimonio, pues. Gracias, querida Alejandra. Ahora sí, tiene razón. Bien. Primera de Pedro 3:15. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse
con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Gracias, querida hermana. Muy bien. Perdón. Honren en su corazón ¿a quién? A Cristo como Señor. Ahí comienza todo, ¿verdad? Usted y yo sabemos que toda la Biblia es cristocéntrica y todo lo que el apóstol Pablo hablaba era de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Crucificado, resucitado de entre los muertos. Esa es la forma, así como, como decía Alejandra, mostrando amor, mostrando el mismo respeto, la misma honra que nosotros mostramos a Cristo, mostrar a los demás también, ¿verdad? Ese amor, esa compasión, esa paciencia, siempre teniendo en mente, honrando en su corazón a Cristo como Señor. Y todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Esta carta escribió el apóstol Pedro a los creyentes que estaban en la diáspora. Ellos eran perseguidos, ellos eran sentenciados a muerte, ellos eran amenazados, cosas terribles que pasaban. A ellos les escribió esta carta el apóstol Pedro, diciéndoles, recuerden a su Señor y Salvador Jesucristo, recuerden dónde Él les sacó, recuerden dónde estaban antes sin Cristo Jesús. Decía, todos los sufrimientos que tengan por la fe en Cristo, por su Señor, eso es ganancia, decía él, ¿verdad? Y es para nosotros también, honramos con nuestras vidas, honramos con nuestras actitudes, honramos con nuestras palabras y con nuestros hechos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Siguiente pasaje bíblico, ayúdeme, ¿a quién no ha leído todavía? Ofelia, adelante, hermana. Gracias. Colosenses 3, 4, 5 al 6 dice, compórtense sabiamente con con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que en su conversación siempre sea agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Excelente. Entonces, el comportamiento nuestro, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo dice mucho que tiene que ver cómo actuamos nosotros, ¿verdad? En la mañana hablaba, a veces hay creyentes que usan la palabra de Dios como una granada, ¿verdad? Que lo dejan caer con toda la fuerza y para que ella haga un efecto supuestamente en la gente, ¿verdad? La palabra de Dios va a ser compartida con amor, con paciencia y también con empatía hacia los demás, ¿verdad? Que los que no nos conocen, que sepan que nosotros somos hijos e hijas de Dios. Siempre nos hacemos la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo sabe la gente que nosotros somos creyentes? Por los frutos de nuestra fe, ¿verdad? De la fe que el Señor Jesús ha plantado en nuestro corazón. A mí me encanta este pasaje, esta parte de aquí que dice, procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den cada uno la respuesta debida. Entonces, esa conversación agradable, que siempre piense en el bienestar de los demás. Y concluimos con Efesios 4, 29, 32. ¿Alguien que me ayude con esta lectura? Amén, Voluntario, hermano. no voluntario. Erika, adelante. Dice así, Efesios 4, 29 al 32. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención.
Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Gracias, querido hermano. Muy bien. Entonces, claro, concreto este pasaje bíblico, ¿verdad? Que nuestras palabras sean siempre para la edificación de los demás. Y que también al final nos encanta este pasaje, el último del pasaje bíblico dice, en vez de eso sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Esa parte final es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Servimos al Señor con, con esa paciencia, con ese amor por los demás. A veces habrá retos, habrá gente que no nos reciba de la mejor manera, pero siempre vamos a hablar la verdad con amor, evitando la mentira, evitando la manipulación, evitando las contiendas, ¿verdad? Sino que sean palabras de edificación. Compartir lo que Cristo nos ha dado, sin agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a la parte final. Consideremos la mesa y otras ideas para compartir, para las oportunidades para hablar con la gente. Muy bien. Aquí está en lo que sea en su país, ¿verdad? De pronto un cafecito. Hay en el sur del continente que comparten el mate, el tereré, en otros países, pero café, algunas otras bebidas calientes, frías que pueden buscar para tomar un cafecito, una conversación y empezar de forma intencional, ¿verdad? Entonces, eso, hay muchas oportunidades en las que nosotros podemos usar, hablar con otros, una forma de evangelizar. Muchos piensan que a veces con un micrófono y un parlante en la calle es una buena forma de evangelizar, pero no estamos comunicándonos con la gente, no estamos escuchando su sentir, no estamos poniéndonos en los zapatos, en la situación de ellos. Entonces, esta conversación es más como personal, es como más intencional, si se podría decir, ¿verdad? Pensemos un poquito en las veces en que Jesús se sentó a la mesa con muchas personas. Mateo y sus amigos, en el capítulo 9, ya leímos la historia y la reacción de los críticos, de los fariseos, los maestros de la ley. También un fariseo llamado Simón le invitó a Jesús. Jesús fue y también allí los fariseos le criticaron, le juzgaron, ¿verdad? Saqueo, un cobrador de impuestos, una hermosa historia que me encanta, ¿verdad? También Saqueo invitó a las personas o sus amigos. Saqueo era un poquito más corrupto que los demás, era el jefe de los recaudadores de impuestos y unas palabras hermosas que me queda grabado siempre es, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Es un hermoso texto bíblico, ¿verdad? Porque igual ante la crítica de los fariseos, Jesús dijo, porque este también es hijo de Abraham, ¿verdad? También Jesús estaba en la casa de Marta, María y Lázaro. Una hermosa historia también. Aquí Marta, por querer quedar bien con Jesús, ella quizás en su mente dijo, yo voy a ser la mejor anfitriona de aquí. Jesús sale de mi casa recordando esto, que le di el mejor servicio en la casa. Y después sabemos lo que pasó, ¿verdad? Ella se enojó con su hermana y terminó regañando a Jesús, ¿verdad? Y Jesús, con ese amor que le dijo, Marta, Marta, tú tan ocupada, preocupada en tantas cosas, ¿verdad? Pero solo una es necesaria y Marta ha escogido la mejor que nadie puede quitar.
La Pascua y la Santa Cena, ¿verdad? Los evangelios dicen que Jesús tenía tanto anhelo, tanto deseo de compartir la Santa Cena con sus discípulos. Entre ellos estaba ahí al comienzo a Judas Iscariote. Los discípulos de Maús también se acuerdan cuando Jesús iba caminando con ellos y estos dos discípulos iban contándole todo lo que había pasado, hasta incluso se sorprendieron, dijeron, ¿eres el único de aquí que no sabe lo que ha pasado? Y después cuando se sentaron a la mesa, ellos les reconocieron cuando partieron el pan. Simón el leproso, otra historia. Aquí es una historia donde una mujer vino a ungir a Jesús con un perfume muy caro. ah, y los discípulos, ¿verdad? Estaban diciendo, si hubiéramos vendido ese perfume para dar a los pobres. Y ahí también Jesús le dijo a los fariseos, a este hombre que no había hecho lo que la mujer hizo en preparación para su muerte. Entonces, tantas historias, esta es nomás un resumen, ¿verdad? En donde vemos esa comunión, ese sentarse a la mesa con las personas. ¿Verdad? Jesús no tenía ningún problema haciendo eso y nos muestra el amor infinito que él tenía por las personas, vino por nosotros a salvar. Nomás un comentario adicional. Desafortunadamente hoy en día muchas denominaciones se enfocan en que ya las personas que son creyentes que no se mezclen con las personas, con los pecadores, porque pueden contaminarse, que no se vayan a los lugares donde están en fiesta, en bailes, en tomaderas, ¿verdad? Porque ahí se van a contaminarse. Cuando el Señor nos manda a todo lado a compartir el Evangelio, esos lugares quizás pueden ser un lugar de grandes oportunidades para compartir el Evangelio. Jesús lo hacía donde los fariseos no iban, donde nadie daba un solo peso, ahí estaba Jesús. Muy bien, tarea para ustedes. ¿Con quién podemos compartir la mesa? Número 1, es verdad, todos comemos y bebemos algo, ¿verdad? Comemos desayuno, almuerzo, todo podemos invitar a alguien, tomamos un cafecito, un té, lo que sea. Cualquier puede invitar a alguien a una comida o tomar un cafecito. Es natural. ¿Verdad? Ahora esta es la tarea para ustedes, hermanos y hermanas. La idea es poner en práctica estos hábitos, ¿verdad? Piense en cómo puedes hablar con las personas esta semana, creando un espacio de confianza. Primera cosa, entonces piense en cómo puede hablar con las personas esta semana, creando un espacio de confianza. No hay cosa más linda en la vida que ganarse el cariño y el respeto y la confianza de los demás. ¿Ya? Número 2, ¿hay alguien en tu comunidad a quien podrías impartir una comida o un té contigo? Quizás ese amigo que usted no lo ha visto en años, ese hermano que está tan ocupado, hermana, ¿verdad? De sangre o creyente puede ser. Puede ser un buen momento de invitarle para tomar un cafecito y hablar de muchas cosas. Ese compañero de trabajo, ¿verdad? Ese papá, esa mamá que por cosas de la vida de pronto, problemas familiares, nos hemos separado, nos hemos aislado. Quizás es una buena oportunidad, ¿verdad? O el vecino de lado que siempre habla conmigo, siempre bromea conmigo, pero ese vecino que todavía no sabe que yo soy cristiano, ¿verdad? Además de la mesa, ¿qué otros lugares pueden ser espacios para conversaciones naturales y genuinas? Siempre también pensando, ¿verdad? No queremos poner en riesgo nuestros trabajos, siempre con el respeto
hacia los demás, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Buscando las oportunidades. Más que todo, mejor dicho, no buscando, sino aprovechando las oportunidades que el Señor nos da. Excelente, entonces esto es la tarea. Que también vamos a decir que hay a veces que nosotros hacemos todo, invitamos para el café, la persona viene y se torna tan linda la conversación, hablamos de todo, pero al fin se nos olvida que invitamos para hablarle de Jesús, de compartir la palabra de Dios. A veces pasa eso también, ¿verdad? Entonces, que la reunión tenga ese propósito de compartir el Evangelio con otros. Si de pronto hay algo que Academia Cristo pueda servirles, de pronto creo que tenemos unos afiches, unas invitaciones. Estamos aquí para servirles, ¿verdad? Entonces, aquí están los misioneros visitando. Aquí estamos con el pastor Matt Bemer en Guatemala visitando una familia. Y acá está la profesora Elis con la hermana Viviana en la Argentina. Entonces, cualquier cosita, si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta en relación con alguna cosa sobre hablar con la gente, nos avisan nomás. Bueno, agradezco infinitamente su participación, su tiempo, pero mi oración ante todo por ustedes, hermanos y hermanas, es que el Señor los lleve a poner en práctica estos hábitos, ¿verdad? Que cada día ustedes puedan servir al Señor, demostrando al mundo que son discípulos de Cristo. Y una cosita más también que quería mencionar es que entre los hábitos que el Señor nos está dando a través de su palabra, que un hábito también sea hablar menos de mí, ¿verdad? En el aspecto espiritual, como yo creí, yo hice esto, yo hablé esto, y enfocarnos más en la cruz. Decir, Cristo hizo esto por mí, ¿verdad? Cristo me dio la oportunidad de compartir el Evangelio con otras personas. Entonces ahí vamos a ver que estamos dando la honra y la gloria más a Dios en vez de nosotros ser el centro de atención, que a veces nos pasa mucho que entre creyentes decimos, yo hice esto, yo pensé en esto, yo ayudé a alguien, ¿verdad? Es decir, Dios me usó a mí como un instrumento para que esa persona reciba el favor de Dios a través de mí. ¿Tiene sentido? Bueno, hermanos, hermanas, tenemos la tarea de la lección 7. El día miércoles les voy a compartir el proyecto final. Les mencionaba que el proyecto final para este curso vamos a leer el Evangelio de Marcos y tenemos un documento donde vamos a ir anotando lo que vamos sacando del texto bíblico y vamos a identificar un hábito en cada parte que nos toque leer. Entonces va a ser un lindo hábito y este proyecto final vamos a hacer juntos. Yo también voy a leer Marcos y vamos a ir compartiendo la palabra de Dios juntos. Bueno, la lección 7 voy a enviarles mañana, enviar el video. Ya pueden ir leyendo Lucas capítulo 11, los versículos 1 al 13. Y aquí en este hábito vamos a aprender orar por y con otros. Orar por y con otros. Excelente, entonces ese va a ser el hábito que vamos a aprender el día miércoles. Bueno, oremos. Señor Padre Eterno, te damos gracias por el bendito privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. A la luz de las Escrituras hemos visto, Señor, que tu deseo ferviente cuando estabas aquí en la tierra era compartir tu palabra, era salvar las almas que estaban perdidas, entre ellas Mateo, el recaudador de impuestos.
Te damos gracias, Padre eterno, porque tú mismo, nuestro Señor Jesucristo, también nos has llamado, también nos has encontrado, mejor dicho, nos has buscado, nos has encontrado, nos has llamado, nos has perdonado de todos nuestros pecados y a través de tu palabra nos has equipado para que vayamos y compartamos el Evangelio con muchas personas. Danos, Señor, la fortaleza espiritual para hablar con otras personas de forma intencional, con amor, con paciencia, con empatía hacia los demás. Señor, pon a través de tu Espíritu palabras en nuestras bocas. Pon ese deseo ferviente de recordar que las personas con quienes hablamos también han sido rescatadas por ti, Señor. Tú has muerto en la cruz, por ello les has lavado con tu preciosa sangre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, danles la fortaleza espiritual para que compartan valientemente el Evangelio. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que todos tengan una bendecida noche. Amén. Gracias por sus palabras, por su participación en la clase de hoy. Amén, amén, hermanos. Bendiciones para todos.